Hola a todos. Lo que veremos en esta oportunidad es cuánta potencia necesitamos para realizar un evento. Y aquí, bueno, está la pregunta de siempre. ¿Quién no se la ha hecho? ¿Cuánta potencia llevo a este concierto? ¿Cuánta potencia necesito? ¿Por qué? Porque hay muchas variables, pero nadie lo sabe calcular. Las variables son, en primer lugar, ¿tengo un sistema lineal o tengo parlantes sueltos, sin arreglo definido? ¿Es un lugar abierto? ¿Es un lugar cerrado? ¿Es un lugar semicerrado? ¿Las cajas reproductoras están a la altura de la gente o están más arriba? Bueno, todas estas influencias, obviamente que me varían la potencia necesaria. Incluso la longitud máxima de la gente, obviamente. Un factor importante, un parámetro a considerar en el cálculo. Les aseguro que existen varios cálculos muy bien hechos. He visto uno de un ingeniero en la Universidad Pérez Rosales de Chile, muy bueno el trabajo, muy bueno, excelente. Pero tenía tantas consideraciones. Por ejemplo, ruido promedio, en donde estaba sometido el público más lejano. Entonces ya entraba en esa ensalada de cálculos un montón de parámetros. Y al final teníamos un trabajo tan complicado que nadie lo aplicaba. Como ingeniero en electrónica y director de Limas, yo les propongo un cálculo más sencillo. Entonces, vamos a hablar de una potencia mínima y ya se supera entonces toda la problemática de este tema. Aclaro que es una simplicidad y es teórico, obviamente. De ahí para arriba, si tengo más potencia, mejor. Vamos a ver entonces ese cálculo y lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Esto sucedió mucho en los años 1960, 1970, ¿no es cierto? Como muro de sonido, pared de reproductores. Bueno, tengo algo que decir. Se ve impresionante, pero no tiene buen rendimiento. En realidad la onda que sale es prácticamente una onda plana. Recordemos que una onda esférica a mucha distancia se transforma en una onda plana y cae menos 6 decibeles con el doble de la distancia. Entonces, en realidad no tiene buen rendimiento. Solamente impresiona. Estos sistemas que vemos acá, que son sistemas lineales, fíjense, son de tal vez 12 por lado, no los he contado. Esto tiene mucho mayor rendimiento. Acá vemos otra foto, ¿no es cierto?, con 12 por lado. El otro creo que tenía 24. Donde se nota que están bien colocados, están en forma de J para llegar al público, está bien adelante. También es impresionante. Acá vemos los arreglos en J para el público que está adelante, arreglo en J para el público que está en las graderías, como es este evento multitudinario. Realmente impresionante, por supuesto. Bueno, vamos al cálculo en sí. Cálculo la potencia necesaria, o cuánta potencia se requiere para llenar un campo sonoro, o un recinto también. Consideremos una distancia D y vamos a considerar a la última persona que tiene que escuchar bien, obviamente. Vamos a ver dos casos. Una pared de parlantes o un solo parlante grande, es prácticamente parecido, igual. Contra un sistema lineal. Supongamos que estamos, para iniciar el cálculo, en el espacio abierto. En el espacio abierto se comporta como el campo abierto ideal, más o menos, y cae con una ley de menos 6 dB con el doble de la distancia. Ya enseguida vemos las ecuaciones, ¿sí? Y vamos a poner 50 metros, y si hacemos el cálculo por las formas, este cae menos 34 dB a los 50 metros, un radiador normal, y radiadores en sistemas lineales cae la mitad. Fíjense, va a caer acá 17 metros. ¿De acuerdo? Esto es importante a tener en cuenta. Vamos a hacer un repaso. Caída del nivel sonoro con la distancia.
Consideremos un radiador omnidireccional. Ojo que prácticamente no existe. Incluso las cajas más sencillas tienen una cierta direccionalidad. Son bastante omnidireccionales en muy baja frecuencia, pero en agudos y medios no. Pero bueno, supongamos el cálculo inicial, porque de algún lugar tenemos que partir. No se puede estar en el aire discutiendo sin hacer una pequeña aproximación matemática, con el fin de obtener por lo menos algún número. La caída, recordemos, era 10 por el logaritmo de la intensidad en donde estoy ubicado. Acá está ubicada una persona, dividido la intensidad de referencia, fíjense, por ejemplo, a 1 metro de distancia. Entonces, tengo una distancia corta, que va a ser la de referencia, y una distancia larga, dl. Ambas, como la superficie de una esfera, es 4pi por el radio, en este caso d, distancia l al cuadrado, distancia c al cuadrado. Este cuadrado sale afuera como un cuadrado general, y por una de las leyes o características de los logaritmos lo puedo pasar ese cuadrado multiplicando al 10. Por lo tanto, en ese caso queda 20 por el logaritmo de la potencia, es la misma para todos. 4pi es una constante que está acá, así que se van todo esto, y nos va a quedar 20 por el logaritmo de la distancia corta que estaba en el denominador del denominador, pasa obviamente al numerador, y este que está en el denominador sigue estando en el denominador. Entonces, esta es la ecuación. Como esta siempre es más grande que esta, la caída va a ser en decibeles negativos. Un ejemplo en infinitos números de distancia, un ejemplo va a ser cuando tengamos que dl es el doble de la distancia corta. La distancia larga es el doble de la distancia corta. En ese caso cae, ya lo sabemos, menos 6 dB con el doble de la distancia. Sin embargo, en una onda cilíndrica, por ejemplo, un sistema lineal, cambian las cosas. Es la misma cuenta, la misma ecuación, pero acá cambia, porque la superficie en un cilindro es 2pi por el radio, o sea, 2pi por la distancia larga, y acá 2pi por la distancia corta. Esto hace que no esté el 2, no está al cuadrado, y quede 10 por el logaritmo de la distancia larga sobre la corta. Así que en un sistema lineal donde el frente de onda es cilíndrico, dentro del campo sonoro, y solo dentro del campo sonoro, va a caer menos 3 dB con el doble de la distancia, con esta fórmula. Pero cuidado, saliendo más lejos del campo sonoro se transforma otra vez en los menos 6 dB de una onda esférica a una onda plana, siempre haciendo esa salvedad. Entonces, ubiquemos un cálculo de potencia mínima que necesito. Primero tengo que fijar una distancia máxima de interés, o sea, la persona que está más alejada del escenario. Tengo que definir eso. Segundo, dar más potencia y colocar más radiadores, porque no voy a conseguir tal vez un solo parlante de 5 kilovatios. Entonces tengo que poner, ¿no es cierto?, distribuir la potencia en tantos radiadores como junte en ese ejemplo 5 kilovatios, por decir un ejemplo. Para esto tengo que considerar la sensibilidad de los parlantes o de las cajas. En total, por supuesto. Recordemos que la sensibilidad, esto lo vimos en parlantes y cajas acústicas, era los decibeles que se reciben con la excitación de 1 vatio en esa caja a 1 metro de distancia y con 1 kilohertz. Por ejemplo, voy a tomar en este ejemplo una sensibilidad de 100 dB, de que yo posea una caja que me da con 1 vatio 100 dB a 1 metro de distancia. Entonces, yo voy a ver que la caída delta L va a ser 10 veces el logaritmo de la potencia donde estoy ubicado sobre una potencia de referencia. Entonces paso en limpio, 10 por el logaritmo de la potencia que yo le dé a la caja, que incremente en esa caja, dividido 1 vatio que era la referencia por la sensibilidad. ¿Me explico? Y a mí me da, si el sistema fuera lineal y fuera este azul con esta sensibilidad, 17 decibeles.
17 decibeles de ganancia tengo que tener. ¿Qué haría? Fíjense, si yo tuviera un sistema no lineal, me caería, supongamos, 100 dB a 1 metro de distancia. A los 50 metros, por ejemplo, he puesto a la persona más lejanas, me caerían 34 dB. O sea, quedarían a 66 dB con el sonómetro. Yo estaría midiendo a 50 metros de distancia. ¿Qué debo hacer? Y elevar toda esta curva roja 34 decibeles para arriba. En la caja tendría que aumentar esa potencia para que a la persona que está más alejada reciba 100 dB. Si es un sistema lineal, voy a tener que levantar solamente 17 dB. Entonces, supongamos un sistema lineal. Yo tengo que levantar la potencia en la caja 17 decibeles hacia arriba para que cuando me aleje 50 metros, la persona lo reciba con 100 dB. Fíjense. Espero que me pueda dar a entender. Entonces, fíjense que yo voy a tener acá 117 decibeles por 10, el logaritmo de qué potencia estoy hablando es una incógnita, esto es lo que tengo que despejar, dividido un vatio de referencia que tenía mi caja. Otra vez, no puedo despejar esta P de acá porque está dentro del argumento de un logaritmo. Tengo que aplicar antilogaritmo acá y antilogaritmo acá. Entonces, antilogaritmo de 117 dividido 10, porque este 10 lo pasé dividiendo, me va a quedar un antilogaritmo de un logaritmo. Logaritmo con antilogaritmo se van, estas flechitas verdes, y ya me queda la potencia sueltita, la que quiero averiguar. Si hacen el cálculo antilogaritmo de 11,7, les va a dar una potencia de 501 vatios. Resumiendo, si quiero que esta persona a 50 metros escuche 100 dB, a mi caja, que con un vatio me daba los 100 dB, tengo que darle ahora 510 vatios, perdón, 501 vatios hacia arriba para que pueda esta persona escuchar con 100 dB. Ahí está la curva, ¿no es cierto?, de caída, que es esta verde que tenemos. Entonces, fíjense que lo saqué para un sistema lineal. Si todo esto lo hubiera calculado para un sistema común, de parlantes comunes, no un sistema lineal, que tengo la otra ecuación de menos 6 dB con el doble de la distancia, si hago este mismo cálculo con un parlante grandísimo o un sistema de parlantes grandes, pero no sistema lineal, repito, en ese caso parlantes comunes, si saco la cuenta, me daría 134 dividido 10, saco el antilogaritmo de 13,4 y me da una potencia de 2512 vatios para que la persona a 50 metros escuche con los 100 dB. Miren cómo se pierde potencia. Con un sistema lineal solamente necesito 501 vatios, 500 vatios, como mínimo, obviamente, como ya dijimos antes. Pero con un sistema no lineal necesito 2512 vatios, como mínimo. 5 veces más. Uy, uy, uy. Esto es importante, ingeniero, ¿eh? Sí, señores, es muy importante haber entendido esto. El que no entendió, repita por favor esta parte del video. Ahora, veamos esto. Supongamos un estadio muy grande, ¿sí? Supongamos un sistema lineal. Lógicamente, si yo levanto mucho la potencia para que la última persona acá escuche bien y supere en 8 o 10 dB el ruido ambiente, supónganse que abajo va a ser una calle o una autopista, tiene que superar por lo menos 8 o 10 dB como mínimo para que esta persona perciba el evento que está realizando acá en el escenario y no el ruido ambiente. Tengo que estar por lo menos, como mínimo 8 o 10 dB arriba. Bueno, pero hay otro problema. Si esta persona tiene que escuchar, supongamos, con 90 a 100 dB, esta gente que está delante, le vuelo la peluca. Tengo que levantar tanto la potencia que le saco la peluca a esta gente que está delante. Y a los pogis que están acá, haciendo cosas raras, tirándose uno arriba del otro, bueno, les vuelo la cabeza directamente. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Se pone acá, se baja
un tanto la potencia, y se pone un equipo secundario acá, que normalmente no es un sistema lineal, aclaro, es un equipo de varios parlantes, un armado de parlantes, incluso hacia los costados, a la gente que está a los costados. Yo he estado en grandes conciertos donde estos equipos secundarios apuntan también a la gente que está en las graderías. Pero lógicamente, la señal eléctrica viaja a la señal de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces prácticamente la señal eléctrica viaja al mismo tiempo, instantáneamente. Entonces imagínense que como llega a estos parlantes y a estos parlantes al mismo tiempo la señal eléctrica, sale esta señal acústica al mismo tiempo que está saliendo esta. Supongamos que es la misma. Es un de la baqueta del baterista. Esta roja. No voy a hacer los otros frentes de onda. Este avanza, ¿no es cierto?, a 344 metros por segundo, o un poquitito más rápido si es más fresco en la noche. Pero bueno, consideremos 344 metros por segundo hacia este oyente último que está acá, que seguramente no ha pagado la entrada. Ha subido por una escalera, seguramente se coló en el estadio. Llega esto, después de unos milisegundos, a este señor, pero esta señal recorre más distancia, entonces le llega más retrasada. Y este señor que está acá arriba, balanceándose, percibe un delay. Y es feo, porque pierde la inteligibilidad del habla y del sonido. Tiene un delay y no comprende bien, no es coherente el sonido que escucha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retardar a este segundo equipo un delta T, de manera que cuando esta señal vaya viajando en el tiempo y llegue justamente a este punto, salga esta de este equipo secundario al mismo tiempo que está llegando esta acá, o está pasando por acá. Entonces, ambas señales se van a sumar y van a llegar en forma coherente a todas estas personas que están acá. Perfecto. Espero haberme dado a entender. ¿Cuál es la distancia que interesa? ¿Esta acá, acá, o esta de acá hasta acá? Obviamente es esta, la azul, distancia D. Entonces, fíjense, la consola tiene salidas a ambos lugares, equipo primario, equipo secundario. Pero el delta T se lo aplico con un procesador de señales al equipo secundario. Hoy en día les aclaro que con las consolas digitales ya no necesito este procesador acá. Puedo hacer que la señal que vaya al equipo secundario salga por otras salidas de la consola y a esas salidas ya le aplique el retardo. ¿Cómo calcular ese retardo? Es muy sencillo. Muchos se marean, pero el que pone a punto el equipo de sonido, por ejemplo a las 3, 4 de la tarde, siendo el evento a las 11 de la noche, ya lo sabe muy bien y cobra muy bien. Y él dice esto: si la velocidad es distancia sobre tiempo, o distancia sobre delta T es lo mismo, despejo delta T en segundos, y es la distancia de esta que teníamos acá, esta azul, dividido la velocidad de propagación de esa onda, en este caso 344 metros por segundo a 20 grados centígrados. Esa persona que cobra muy bien pregunta o estima qué temperatura va a haber en la noche, probable, y recalcula o redimensiona este valor. Supongamos que sean 18 grados en la noche, bueno, serán 342 metros por segundo. Ok, retoca esto un poquito y ya lo deja fijo, ¿no es cierto? Si hago la cuenta a 20 grados centígrados, fíjense, esto me da 0,2 de segundo, o sea, 200 milisegundos. Repito, tengo que, en la salida de la consola hacia el equipo secundario, retrasar 200 milisegundos, o tengo que poner un procesador y retardar esta señal 200 milisegundos, o el cálculo que me salga. Y con eso ya está todo bien. Fíjense cómo es importante. Ahora bien, nos preguntamos qué pasa en recintos cerrados. Y si nos acordamos de clases pasadas, en recintos cerrados teníamos que dentro del campo cercano, dentro del campo directo, la caída desde la fuente seguía la ley del campo abierto ideal, fíjense.
Pero cuando llegábamos a la distancia crítica, allí, a partir de allí, se hacía constante en todo el recinto porque es cerrado. Por lo tanto, necesito menos potencia que antes. ¿Y cuál voy a usar? Y voy a usar acá, cuando ya sale de ese codo, ¿no es cierto? O si quiero tener un margen de seguridad, cuando estoy en el codo, en la distancia crítica, calculo de ahí hasta arriba cuánto le tengo que sumar en potencia al equipo para que las personas que están en el campo reverberante, que es de la distancia crítica para acá, perciban con un nivel suficiente. Supongamos el mismo ejemplo, que yo tenga una sensibilidad en parlantes de 100 dB a 1 metro de distancia con 1 vatio. Y supongamos que tengo una sala parecida a esta. Son todas suposiciones. Y supongamos que tengo una distancia crítica a 6 metros. Cuidado, que estos son, si bien son ejemplos, son valores reales. Muy posiblemente pase así. Acuérdense que cada sala tiene su distancia crítica. El que no se acuerde de distancia crítica, repase la clase de distancia crítica de acústica. Es muy importante determinar esto. Yo ahí expliqué incluso cómo podíamos determinar en un recinto, con un sonómetro, caminando esta distancia crítica. El que no se acuerde, pare aquí, vuélvase a esa clase de video y retorne desde ahí, desde aquí. He supuesto 6 metros de la distancia crítica. Si veo en este gráfico, incluso haciendo el gráfico, ya mismo me doy cuenta de que voy a tener que levantar 16 dB porque acá ya cayó, fíjense, 16 dB a los 6 metros. Acá lo tengo. Por ende, si levanto todo el sistema 16 dB, toda la gente de acá para allá va a escuchar con 100 dB en su oído. Suficiente para satisfacer a cualquier escucha y sobradamente. Entonces, muchachos, acá está el cálculo, igual que antes. La única diferencia es que acá se hace constante, así que es más fácil que antes. Pero fíjense, vamos a tener que el nivel total que necesitamos para el cálculo va a ser la sensibilidad del parlante o de las cajas que yo tenga en total. Supongamos 100 dB a 1 metro, más el delta L que yo he calculado incluso por gráfico, más 16 dB. Eso me da 100 más 16. El nivel total va a ser ahora 116 dB. Eso es lo que yo necesito poner acá a 1 metro de distancia. ¿Qué potencia es? La misma ecuación anterior. 116 dB tiene que ser igual a 10 veces el logaritmo de esa potencia que no conozco, fíjense, mi incógnita, dividido 1 vatio, que era la de referencia por la sensibilidad. Miren qué fácil, despejamos P. Otra vez tenemos que usar antilogaritmo, porque esta P está dentro de un argumento del logaritmo. Logaritmo de 11,6 es igual a la potencia necesaria, que me da 398,1 vatios como mínimo. O sea, lo redondeé a 400, señores. Vemos que es menor que en el espacio libre. ¿Por qué? Y porque las paredes hacen que esa energía se conserve dentro del recinto. Miren, con 400 vatios hasta 50 metros, supongamos que el recinto tenga 50 metros. Ahora va a ser un recinto cerrado. Flor de recinto, es gigantesco, imagínense. Muy grande, muy grande. Yo con 400 vatios efectivos, RMS, reales, por supuesto, distribuidos en varias cajas, yo puedo llenar ese recinto. De hecho, hay muchos teatros, muchas salas, que tienen a ambos lados 2 equipos de 200 vatios de RMS y 1 o 2 sublows en el piso de 200, 300 vatios y sobra para la sala. Fíjense, 400 vatios en un recinto cerrado contra lo que nosotros necesitábamos antes. Miren, 2500 vatios en un recinto abierto, un recinto abierto no existe, en un lugar abierto a 50 metros, la misma distancia. Lugar abierto, 2512 vatios. Sistema no lineal.
Sistema lineal, 501 vatios, tiene mucho más rendimiento. Me voy directamente a un sistema de un recinto cerrado, 400 vatios, con un sistema no lineal. Si pusiera un sistema lineal, obviamente este número va a bajar muchísimo, porque esta pendiente va a ser distinta. Va a ser así, por acá, donde pasa el cursor ahora, por ahí. Y voy a tener un delta L mucho más chico. Tal vez con 100 vatios o menos logro con un sistema lineal llenar todo ese espacio sonoro. Bueno, fíjense cómo un pequeño cálculo me puede ayudar muchísimo a por lo menos estimar la mínima potencia. De ahí arriba, si yo llevo más, mejor. Tengo un pasamiento que lo puedo usar si es necesario. Tengo un overhead usualmente práctico. Sobradamente yo después puedo usar mejor el sistema, pero por lo menos ya sé que menos de eso no puedo usar. Entonces, con un pequeño cálculo ya he resuelto muchísimo de la incógnita inicial que todos tienen. A mí me parece genial. Yo aplico esto. Yo simplifiqué las cosas, es cierto. No inventé nada, sino que me dije, este cálculo lo he visto en internet, este en libros, este que es complicado, ¿para qué? Lo resumí en un cálculo más sencillo. Digo, esta es la mínima potencia que debo llevar y punto. Incluso gráficamente se los puedo calcular. Ustedes hacen esos grafiquitos y se los llevan. Entonces se van a un lugar abierto y por el gráfico van midiendo cuánto necesitan y rápidamente con esa pequeña ecuación del antilogaritmo, con una calculadora científica manual nomás, lo calculan. Ningún problema. Pero ojo, ustedes se olvidan que debo entender de acústica, porque debí usar la bajada del nivel en un sistema común y la disminución del nivel en un sistema lineal. Tengo que saber de acústica. Tengo que haber visto todas las otras clases, videos que hemos tenido y haber aprendido. Y por otro lado, tengo que saber también de acústica en recintos cerrados, porque hablé de distancia crítica. El que todavía no entiende lo que es distancia crítica no puede entender desde ese punto en adelante este video. Por favor, repasen, esto es utilísimo. Será hasta la próxima y muchísimas gracias por su atención. Que estén bien.